Y en base a esto es importante, ¿por qué? Porque cuando se habla de la bioquímica del cáncer, entonces nosotros vamos a tener que la regulación de estos genes, de estas señales positivas y negativas, entran a tallar. ¿Por qué? Porque cualquier alteración a ese nivel va a producir que se produzca el cáncer. Cuando yo hablo de cáncer, cuando yo me refiero al término cáncer, yo tengo que pensar o estar pensando que hace referencia a una enfermedad a la cual hay una división descontrolada de la célula. La célula, el ciclo de replicación de la célula, de división de la célula, está en un total descontrol. No hay este control, se ha perdido este control que hemos visto en el ciclo celular. Entonces, ¿qué es lo que sucede usualmente en estos casos? Usualmente en estos casos lo que sucede es que hay una pérdida en estos reguladores del ciclo celular. Se pierden estos reguladores en el ciclo celular y entonces lo que se produce es o lo que vamos a tener es que se produzca el cáncer. Miren, ¿cómo empieza todo para que ustedes tengan una idea? Es un tejido normal. Es un tejido normal. Todas las células están con su constitución normal. Entonces, ¿qué es lo que empieza a producirse? Lo primero que vamos a tener yo es que voy a presentar en una de estas células, así como les había dicho en la lámina pasada, ¿no? En una de estas células se va a producir una primera mutación. Se va a producir una primera mutación. Entonces, hay una célula, vean ustedes acá, hay una célula que está mutada. Es una célula que no tiene todo el material genético necesario, adecuado, para que la célula pueda producir una adecuada función y tenga una división adecuada. Una sola mutación, chicos, una sola mutación, cuando se produce una sola mutación, como ustedes ven aquí en la imagen, ¿no? Una sola mutación, no va a generar o no produce alteraciones en la arquitectura del tejido. Entonces ustedes ven aquí que al producirse una primera mutación, ¿no? Vean ustedes, el tejido se sigue conservando, Pasa, ¿no? Vean ustedes, esta primera mutación muchas veces se pasa a alguna de las células hijas. Entonces tenemos algunas células hijas dentro de este tejido que van a tener esa primera mutación, pero no va a producir mayor alteración en la arquitectura. Estos primeros cambios son como cambios iniciales displásicos que se forman o se presentan en el primer momento de la génesis del cáncer. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando estas alteraciones se siguen presentando y empieza a haber mayor pase de esta mutación hacia las demás células? Entonces, si esta mutación continúa y se sigue pasando hacia las células hijas, entonces, ¿qué es lo que va a permitir o qué es lo que va a generar? Que haya un mayor crecimiento, de estas células defectuosas. Vean ustedes aquí, en un primer momento no produjo la alteración de la arquitectura, pero luego vean ustedes cómo ya empieza a haber un crecimiento de estas células y empieza a degenerar el tejido. ¿Qué sucede en el cáncer? En el cáncer muchas veces no solamente se produce una primera mutación, sino que empiezan a haber otros factores desencadenantes. Muchas veces empiezan a haber otras mutaciones asociadas dentro del tejido y lo que yo voy a tener es un mayor crecimiento de este tejido, que es un tejido neoplásico, un tejido que no es el que se encuentra dentro de la célula. Y finalmente, lo que yo voy a tener es que van a haber factores asociados, que muchas veces el mismo tejido tumoral sintetiza estos factores asociados, estos factores de crecimiento, que van a hacer finalmente que se produzca un
crecimiento acelerado. Hay un rápido crecimiento de las células y de forma desproporcionada. Y vean ustedes que aquí se genera finalmente el tejido neoplásico. Entonces, muchas veces una sola mutación no basta, porque una sola mutación a veces genera pues ciertas alteraciones. Pero si a esta mutación no se controla, no se repara el ADN, entonces lo que sucede es que hay crecimiento de este tejido mutado, se asocian nuevas mutaciones, hay mayor crecimiento, este tejido, que es un tejido alterado, puede estar en relación con factores asociados, que muchas veces el mismo tejido crea estos factores asociados, factores de crecimiento, y se hace un rápido crecimiento que ya precisamente tiene o da las características de un tejido neoplásico o un tejido tumoral. ¿Qué es lo que sucede cuando yo hago la comparación entre una célula normal y una célula cancerosa? En la célula normal, cuando hay una alteración, una mutación en el ADN, un daño irreparable en el ADN, la célula normal se programa para apoptosis si no puede reparar este daño. No habíamos visto que el guardián del genoma, el P53, si no repara la célula, su ADN mutado va a muerte celular, apoptosis. Pero ¿qué pasa en una célula cancerosa? En una célula cancerosa existe el daño irreparable al ADN, pero la célula continúa dividiéndose. O sea, hay alguna alteración en la regulación del ciclo celular de esta célula que permite que no se repare el ADN dañado y la célula continúa dividiéndose, que es lo que no debería pasar, ¿no? Cuando una célula está dañado, el ADN debería o repararlo o debería ir a apoptosis si no la puede reparar. Entonces, esta célula cancerosa es como si tuviera, como no tiene esa regulación del ciclo, se pierde la regulación del ciclo celular, es como si tuviera el interruptor encendido. Y entonces sigue multiplicándose, dividiéndose y demás. Entonces, ¿qué pasa con esta célula? Empieza a proliferar este tejido que es displásico, que no tiene las características de la célula normal, ¿no? Y esta célula cancerosa va a tener no solamente la capacidad de tener este descontrol en la división celular y continuar dividiéndose, sino que la célula cancerosa, aparte de esta división descontrolada, va a tener también dentro de la capacidad de tener la capacidad de generar vasos sanguíneos que lo van a nutrir, que se conoce como angiogénesis. Esta es la capacidad de las células cancerosas de crear vasos sanguíneos para nutrir a su tejido, digamos, canceroso, el tejido neoplásico, ¿no? Y ustedes también van a encontrar que las células cancerosas pueden llegar a tener la capacidad de metástasis, ¿no? ¿Qué cosa significa la capacidad de metástasis? De migrar hacia otros tejidos, invadir otros tejidos. Entonces, en un punto final, el tejido neoplásico, si la división celular sigue siendo descontrolada, adquiere también estas dos capacidades de angiogénesis, crear propios vasos sanguíneos para nutrir a su tejido neoplásico, y de metástasis para migrar hacia otros tejidos e invadir otros tejidos distintos en donde se está originando el cáncer. Como yo les había dicho, más o menos esto es lo que había explicado en la lámina anterior, yo voy a tener una mutación inicial dentro de una célula, ¿no? Usualmente la mutación que se va a producir suele ser una mutación que inhibe, digamos, o inactiva un regulador negativo del ciclo celular. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que se produce una mutación a nivel de estos reguladores del ciclo celular. Entonces lo que hacen es que se pierde la regulación del ciclo celular y empieza a crecer la célula cuando no debería. Se pueden sumar luego otras mutaciones. Por ejemplo, se puede sumar una mutación que sobreactiva el ciclo celular. Entonces la célula empieza a generar mayor división celular. Puede producirse una tercera mutación, miren ustedes, que en este caso inactiva la estabilidad del genoma. Entonces, así se van sumando varias mutaciones. Como les decía, una sola mutación
no basta para que pueda producirse el tejido neoplásico, el tejido canceroso, sino que es la suma de varias mutaciones, de tal manera que al final varias mutaciones se acumulan y termina siendo una célula cancerosa, un tejido neoplásico, ¿no? Ahora, nosotros tenemos dentro de nuestra genómica, tenemos genes que van a permitir la detención del ciclo celular y vamos a tener genes que van a permitir la continuidad del ciclo celular. Entonces, yo voy a tener, por ejemplo, unos genes, ¿ya? Que van a ser genes que van a permitir expresar o van a permitir regular positivamente la división celular, ¿no? A estos genes que van a permitir que haya una regulación positiva del ciclo celular, o sea que la célula se divida, a esos genes se van a conocer como proto-oncogenes, ¿no? Son genes que estimulan positivamente la división celular, son factores de estimulación positivos, los proto-oncogenes. Entonces, un proto-oncogen permite que una célula se pueda dividir. Eso es en condición normal. Y también voy a tener genes supresores. Los genes supresores, gen supresor, como su nombre lo dice, va a inhibir el crecimiento, la división celular. Entonces, normalmente, para que haya un desarrollo celular normal, como ustedes ven aquí, voy a tener acción equilibrada entre los protooncogenes y entre los genes supresores. Hay un equilibrio entre ambos genes. Entonces hay un desarrollo celular normal. La célula se desarrolla de manera normal. ¿Qué pasa cuando hay mutaciones en estos genes, ¿no? ¿Qué pasa cuando por algún motivo, por alguna circunstancia, por alguna determinada situación, se mutan estos genes? Hay un mutágeno, hay algo que muta, desequilibra a estos genes. El proto-oncogen se vuelve un oncogen. ¿Qué cosa es un oncogen? Es un regulador positivo, pero que está sobreactivado. O sea, imagínate que este gen hace o estimula que haya un crecimiento acelerado, que el ciclo celular continúe y la célula eh, se multiplique, ¿no? Entonces, un protooncogen mutado se conoce como un oncogen. Y lo mismo sucede con los genes supresores. Un mutágeno puede alterar un gen supresor y voy a tener gen supresor anormal. ¿Y el gen supresor anormal qué hace? Hace que se pierda ese efecto supresor o inhibitor del ciclo celular. Entonces, imagínate, se pierde la inhibición del ciclo celular y se estimula se estimula que la célula constantemente esté en división. Entonces se potencian ambas cosas y se produce un crecimiento y proliferación tumoral, ¿no? Entonces, de esta manera se produce la proliferación neoplásica de este tejido, ¿no? Entonces, así nosotros vamos a tener, por ejemplo, que vamos a tener genes que van a ser protooncogenes y genes que van a ser supresores tumorales. Y la alteración de estos genes es lo que va a hacer que se produzca una neoplasia, un tejido neoplásico. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente lámina, vean ustedes. ¿Qué cosas son los oncogenes, no? Los oncogenes, como yo les había dicho, van a ser esos genes que van a estar mutados y que lo que van a hacer es regular de forma positiva, pero de una manera excesiva, van a estar sobreactivados.
Entonces va a haber un crecimiento desmedido, una regulación positiva sobreactivada, demasiado crecimiento. Recuerden que los oncogenes van a derivar de los protooncogenes que han sido mutados. Entonces, vean ustedes aquí, un protooncogen muy conocido, por ejemplo, es el famoso RAS. El RAS. De manera normal, ¿qué es lo que hace el RAS? ¿Cómo actúa el RAS? ¿No? El RAS actúa de la mano con el RAF, el RAS y el RAF. ¿No? Son protooncogenes. ¿Qué es lo que pasa? Cuando en la célula se unen factores de crecimiento, factores de crecimiento específicos, entonces, ¿qué es lo que va a permitirse? Va a permitirse la división y la proliferación celular. Este RAS y este RAF, que es un protooncogen, va a permitir, va a unirse a genes que van a permitir la división y la proliferación celular. Entonces, mientras este RAS, este gen, esté encendido, este protooncogen, entonces se produce la división y proliferación celular. ¿Qué pasa si no hay estos factores de crecimiento? Si no hay estos factores de crecimiento, entonces el RAS no se une al RAF y es un RAS que está apagado. No se produce la división ni la proliferación celular. Este protooncogen RAS, para poder expresarse y trabajar junto al RAF, necesita de estos factores de crecimiento que la célula van a unirse a la célula a través de receptores de factores de crecimiento, ¿no? Que van a permitir la división y proliferación celular. No hay factores de crecimiento, entonces el RAS se apaga, no se une al RAF y no se produce la división ni la proliferación celular. ¿Qué pasa cuando se muta este gen? ¿No? Entonces ya no es el RAS, el protooncogen normal, sino es un RAS oncogénico, se vuelve un oncogen. Entonces, ¿saben qué es lo que pasa? Así haya o no haya factores de crecimiento, vean ustedes, no hay factores de crecimiento. Así no haya factores o no de crecimiento, el RAS se une al RAF, está siempre encendido y estimula siempre la división y proliferación celular. Un RAS que no está mutado, necesita de los factores de crecimiento para que se pueda encender, unir al RAF y producir la división y proliferación celular. Si no hay los factores de crecimiento, no hay división. Pero un RAS mutado, o sea, un RAS oncogénico, no necesita de factores de crecimiento y siempre hay división y proliferación celular. Así la célula no tenga las condiciones necesarias, no hayan los nutrientes necesarios para estimular este crecimiento, la célula se sigue dividiendo porque este RAS está mutado, está siempre encendido. Y vean qué pasan con los genes supresores tumorales. En el caso de los genes supresores tumorales, los genes supresores tumorales inhiben, ¿no? Inhiben el ciclo celular. Pero cuando están mutados, cuando hay un gen supresor mutado anormal, ¿qué es lo que sucede? Se pierde la inhibición. Vean ustedes, habíamos hablado del P53. El P53 normalmente, ante un daño en el ADN, esto detecta el guardián del genoma. ¿Qué es lo que permite? Permite que un inhibidor de la quinasa dependiente de ciclina se una a este complejo antes de iniciar la fase S, se detiene la célula en el control del punto G1, se le dice, oye, repara tu ADN, y si no puede reparar el ADN, se produce la muerte de la célula, porque la célula no pasa un ADN dañado, no puede pasar un ADN. ¿Qué pasa con un P53 mutado? ¿Qué pasa cuando se muta el P53? Entonces, es un P53 que no puede funcionar.
Entonces vean ustedes, hay un daño en el ADN, el P53 como está mutado no funciona, está normal, entonces no se inhibe el ciclo celular, progresa el ciclo celular y pasa a la célula con un ADN mutado, con un ADN que está alterado y eso se pasa a las células hijas. Y esto precisamente sucede en el cáncer. En los cánceres, ¿qué es lo que pasa? Los protooncogenes se mutan, se vuelven oncogenes y entonces empiezan a proliferar. Por ejemplo, en el caso de este RAS, por ejemplo, el RAS, la mutación de este RAS, por ejemplo, se ve mucho en los pacientes que tienen cáncer de páncreas, por ejemplo. El cáncer de páncreas tiene la mutación de este gen. Entonces, ¿qué pasa? La célula pancreática se sigue anormal, ¿no? Se sigue dividiendo y se produce una proliferación de un tejido neoplásico anormal. Igualmente el P53. Hay cánceres en los cuales la mayor parte de cánceres tienen mutados el P53. Entonces, como se muta este gen supresor, entonces no se inhibe a la división celular y el ADN que está dañado se sigue pasando a las células hijas y se produce de esta manera la proliferación del tejido tumoral.